Bien, ahora en la entrevista aquí en JN Noticias vamos a hablar sobre la sentencia e iniciativas legislativas sobre el juicio político hacia los titulares de los organismos electorales. Es por eso que estamos acompañados esta mañana del señor Juan Carlos Ruiz Molleda, quien es abogado constitucionalista y con quien vamos a hablar sobre este tema, a quien le damos la bienvenida, por supuesto. Buen día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, señor Ruiz, por favor, vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué implicaría en la introducción que he hecho brevemente sobre este juicio o antejuicio político a los titulares de organismos electorales? Hablamos del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE y del RENIEC, en este caso, según ha precisado la sentencia del Tribunal Constitucional, y además las propuestas legislativas que se han presentado ante la Comisión del Congreso. ¿Qué implicaría este panorama en sí? A ver, mira, hablamos de una sentencia que tiene varios cuestionamientos, ¿ya? Por varios lados, ¿no? Pero en relación con el juicio político, la sentencia parte de una premisa errática, equivocada, y es que las cabezas de los órganos electorales no tendrían ningún tipo de control. Entonces, el razonamiento del tribunal es, como no tienen ningún tipo de control, hay que abrir el juicio político para que sean, ¿no es cierto?, objetos de control. Es curioso ese argumento, porque por otro lado dicen, no me toques los actos del Congreso. O sea, esta demanda competencial, ¿no?, se presenta contra, digamos, decisiones del Poder Judicial en el caso elección de defensor del pueblo, en el caso de SUNEDU y en el caso de Jurado Nacional. En esos tres casos habían procesos judiciales de amparo. Entonces, por un lado, el tribunal dice, no me toques los actos del Congreso. O sea, los actos del Congreso de elección del defensor del pueblo, los actos del Congreso vinculados con la norma sobre SUNEDU, no me los toques. Y por otro lado dice que hay que realizar control de las cabezas de los órganos electorales. Y eso no es así, ¿no? Hay mecanismos de control, comenzando por los procesos penales. Entonces, no es cierto. Ahora, la idea de sacar a las cabezas de los órganos electorales del juicio político y del 99 de la Constitución, básicamente es para fortalecer el sistema electoral, ¿no? Si el sistema electoral es un sistema que busca garantizar, ¿no es cierto?, la voluntad popular, ¿no? El poder viene del pueblo, dice el artículo 45. Y ese poder se expresa en las elecciones. Y si la finalidad del sistema electoral es garantizar esa voluntad, garantizar el respeto a esa voluntad. Entonces, el sistema electoral lo que garantiza es eso. Entonces, órganos como el Jurado Nacional de Elecciones tienen por finalidad impartir esa justicia electoral. ¿Sobre qué? Sobre los partidos. Abrir el juicio político lo que hace es abrir una puerta peligrosa porque debilita, en mi opinión, el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral debería estar por fuera de la dinámica política partidaria que tiene que el jurado controlar. Pero si tú abres esa puerta de juicio político, lo que abres es una puerta para la venganza, para la vendetta de aquellos partidos políticos que no les fue bien en las elecciones, ¿no? Correcto, de acuerdo. Y como usted menciona de manera lo ha explicado de manera muy concisa, pero clara, que parten de una premisa que está errada, ¿no? Parte de la premisa de que no son sujetos o no son pasibles de un mecanismo de control en este caso, pero sí efectivamente lo tienen, ¿no? En caso algún titular, miembro o integrante de organismos electorales cometen algún delito, estos son también posteriormente controlados, ¿cierto? Sí, mira, todo el sistema democrático se basa en la existencia de controles mutuos, ¿ya? No hay un órgano que puede estar por encima de todo acto del poder. Tiene que ser objeto de control. Y el sistema electoral tiene mecanismos para ser controlado. Sin mecanismos de control no hay constitución política. Por eso es mi gran crítica, mi crítica al tribunal es cuando dice, por ejemplo, pongámonos en el caso de elección de magistrados del TC, elección del defensor del pueblo. Este proceso de elección se estaba llevando, pero había algunas irregularidades. Por ejemplo,
el periodo de tachas era casi no existía. ¿Eso afecta algún derecho fundamental? Sí, el derecho a la participación de todos los ciudadanos. Eso fue lo que dio pie a que, a través de una sentencia, el Poder Judicial parara ese proceso. El argumento del PC es, no me toques esas decisiones. Oye, pero están violando el derecho el derecho a la participación, el principio de transparencia. No me toques esas decisiones. Entonces, por un lado, lo que afirma el Tribunal Constitucional es que hay decisiones del Congreso que no pueden ser objetos de control constitucional. Correcto. Es decir, hay zonas que están por encima. Hay zonas exentas de la fuerza normativa de la Constitución y de los mecanismos de control constitucional. Pero por otro lado, aquí, a pesar de que el sistema electoral tiene mecanismos hay mecanismos de control sobre las cabezas de los órganos electorales, lo que hace es abre una puerta más, que es el tema del juicio político, ¿no? Acá hay un tema, mira, ¿cómo decide un juez o un tribunal? En base al principio de legalidad, en base al principio de constitucionalidad. Entonces, ¿qué se plantea un juez? ¿Esa decisión es compatible con la ley? ¿Esa decisión es compatible con la Constitución? Así opera. Entonces, es un control en base al principio de legalidad. No le importa si es conveniente o no es conveniente políticamente. ¿Cómo decide un órgano político? Y acá va el gran temor. Un órgano político como el Congreso, como el Ejecutivo, decide, se hace la pregunta, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué es lo más oportuno políticamente? Así es como decide el Congreso. Entonces, aquí, el gran temor es que aquellos partidos políticos que no les fue bien en las elecciones, ¿no es cierto?, le cobren factura al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. O sea, no por las puras es que se les saca a las cabezas de los órganos electorales el juicio político. O sea, ¿sabes qué está pasando? Existe un riesgo, definitivamente, entonces, señor Ruiz Moya. Existe un riesgo de que exista este tipo de control político por parte de los parlamentarios, específicamente en titulares de organismos electorales que organizan, ¿no?, un proceso electoral. La tesis es que los partidos políticos que han perdido las elecciones no están en la capacidad, en mi opinión, de realizar este control. Primero, los partidos políticos no son jueces, no tienen la independencia e imparcialidad. Cuando tú quieres administrar justicia, tú tienes que tener independencia e imparcialidad. Es la principal garantía del sistema de justicia. Pregunta, ¿los partidos políticos representados en el Congreso tienen independencia e imparcialidad? Los partidos políticos deciden a base del principio de qué es lo más oportuno, conveniente. Entonces, ese es el problema. El Congreso no está en la capacidad, yo creo, dado que ya hay partidos políticos, ¿no es cierto?, que han participado en las elecciones, darles a ellos la facultad de hacer control, digamos, político, ¿no es cierto? El juicio político lo que evalúa es, no evalúa la existencia de delitos, de ilícitos. Lo que evalúa es si determinados funcionarios son o no son idóneos para cumplir una función pública, básicamente. Lo que evalúa el juicio político en realidad es si has o no has violado la Constitución, ¿no? Lo que evalúa el juicio político es si hay o no una infracción a la Constitución. Pero estás con un órgano político que decide en base al principio de conveniencia y oportunidad. Ese problema es lo que abre una puerta peligrosa. Abre la puerta para debilitar al sistema electoral, porque pone al tribunal, al sistema electoral, a merced de aquellos que acaban de postular unas elecciones. Por eso es que no estaban ahí. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte, el Congreso está comenzando a hacer una serie de cambios. Cada pieza del sistema político tiene su razón de ser, pero están haciendo unos cambios que nos está quedando como un mostrito. O sea, el sistema político, tenemos un sistema semipresidencial o un presidencialismo atenuado, pero los cambios que están haciendo, por ejemplo, debilita la cuestión de confianza, está haciendo que comencemos a acercarnos a un modelo más parlamentario. La pregunta es, ¿vía reforma constitucional podemos pasar a un sistema parlamentario? El tribunal anterior dijo que no. Pero este Congreso está comenzando a realizar una serie de cambios que están reconfigurando el sistema político, ¿no? Y sin ningún criterio técnico. O sea, cada pieza del sistema político es consistente con el resto de piezas. Hay mecanismos de contrapeso. Pero estos cambios, en mi opinión, que responden a una vendetta política, ¿no? O sea, es el no aceptar la selección,
yo creo que es muy peligroso, ¿no? Bien. Debilitas al árbitro, te garantiza elecciones transparentes. Y en ese sentido también a la autonomía, a la independencia que puedan tener también, en este caso, las entidades electorales y los titulares, más que nada. Ahora, por ser estas iniciativas legislativas que ahora se están presentando en el Congreso de la República, en este caso en la Comisión de Constitución, ¿cuál sería el procedimiento que estos están siguiendo actualmente? Aún entiendo que todavía no se ven en debate en la comisión, pero una vez que se vean, esto pasaría al Pleno. ¿Cómo es que se daría este procedimiento, señor Ruiz? El tribunal es hacer una exhortación. El dicho Congreso modifica eso, ¿cierto? Aún, tú sabes que de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, el procedimiento para modificar la Constitución es un procedimiento diferente del procedimiento para modificar una ley. En teoría hay una cosa que se llama la rigidez constitucional. Es más difícil modificar la Constitución. Entonces tienes básicamente dos mecanismos, ¿no? Uno primero es obtienes 2/3 en 2 legislaturas siguientes, ¿no? En 2 legislaturas subsecuentes, o presentas un proyecto de ley, lo apruebas la mitad más 1 y te vas a un referéndum. Son las dos formas de modificar la Constitución. Entonces, el Congreso, si insiste en modificar eso, tendrá que optar por uno de los mecanismos. No sé si tengan 88 votos, 87 votos. O sea, necesitan en 2 legislaturas tener 87 votos. Creo que no los tienen. Bien. Y la otra mecanismo es irse vía referéndum, ¿no? Ahora, también pasa que hacen leguleyadas, ¿no? A veces a través de una ley modifican la Constitución y utilizan un lenguaje ambiguo, ¿no? Pero aquí, en el sentido estricto, deberían de modificar la Constitución y modificarse el artículo 99 para que se incorpore a esto. Pero entonces no hablamos de una... o sea, esto no va a ser algo inmediato, ¿no? Esto no va a ser algo inmediato. Tendrá que aprobarse en esta legislatura y luego en la siguiente. Ahora, también tú sabes que a veces juegan con las legislaturas, hacen legislaturas de un mes. O sea, la idea de la Constitución es que estos cambios sean muy meditados, muy pensados. No se puede hacer pesar a trompicones, ¿no? Exacto. De acuerdo, entonces es muy importante estar atento a lo que pueda suceder en este caso en el Parlamento en cuanto a estas iniciativas legislativas que, como usted también ha mencionado, es peligroso y también vulneraría, debilitaría al sistema electoral, como lo ha mencionado esta mañana aquí en el programa el señor Ruiz Moya. Nosotros agradecemos a usted por la entrevista y esperamos tenerlo pronto. Cuando usted quiera, muchas gracias. Y nosotros con más información volvemos. Ahora nos vamos a una breve pausa aquí en JN Noticias.